muchas gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola. Gracias, hola. Bien, gracias. Bien, gracias. Eso, muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Muchas gracias. por favor. Le damos la bienvenida a Margarita Zavala, candidata e independiente a la presidencia de la República. Este es un foro, Margarita, lo sabes ya, 10 por la Educación, es un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil que trabajan, impulsan, promueven, difunden, invierten en la educación de este país desde hace muchos años, en muchos sentidos, en materia de infraestructura, de desarrollo académico, de formación docente, de muchos temas. Hay también aquí presentes organizaciones de maestros, organizaciones de padres de familia, hay organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la productividad, con la competitividad, con la educación pública y privada y muchas más. Así es que es un honor que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado este diálogo, este encuentro. El formato consiste en que cada uno de los distintos representantes de organizaciones te irá formulando preguntas, escucharemos tus respuestas y haremos todo lo posible por ir construyendo un diálogo entre todos. Así es que muy bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Felicidades también a cada uno de ustedes. Para mí la educación, como para todos los que están aquí, es realmente el eje de un país y la diferencia con respecto a los otros países. Realmente, si queremos un México con progreso, con crecimiento, con competitividad, con identidad nacional, tenemos que partir de la educación. Y sé, porque me consta, son conocidos desde hace muchos años, los he visto ahora sí que nacer y crecer y transformar la educación de nuestro país. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Para mí es un honor. Bienvenida, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a iniciar con el primer eje temático de nuestro foro, que es currícula y metodología pedagógica. El representante del Instituto Mexicano para la Competitividad, por favor, y nos presentamos. Buenos días, candidata. Pablo Clark, del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué acciones implementarán para que el modelo curricular vigente se aterrice efectivamente en todas las aulas? Bueno, para empezar, el modelo curricular tiene que darse a conocer. En muchas veces, y por experiencia lo digo, la ley establece unas cosas, pero la implementación de la aplicación de esa ley ha sido uno de los grandes problemas de nuestro país. Que gran parte de la discusión sobre la reforma educativa y sobre las reformas a las leyes ordinarias tiene que ver con su aplicación, con la aplicación misma. Entonces, los modelos curriculares que tratan de empoderar, a mí me parece, al maestro, que es como una parte fundamental de la reforma educativa, del sistema educativo mexicano, pues es un modelo curricular que tiene que mirar hacia el maestro y también tiene dos vertientes. Por un lado, darlo a conocer y por otro lado, permitir que los estados tomen esa posibilidad y modificar sus modelos curriculares. Al mismo tiempo, la participación de los maestros en la elaboración de los mismos, a mí me parece muy importante porque yo soy maestra y sé muy bien que los maestros de una entidad pues requieren de unas cosas muy distintas o saben cosas muy distintas respecto de otra entidad. Es decir, que todo el modelo curricular que tenemos que buscar que sea flexible, que empodere a los maestros, pues requiere desde luego de su participación. Ahora, en esta mayor flexibilidad de la currícula de los maestros, necesitamos meter una identidad regional más clara. Por desgracia, a veces nada más se pone una asignatura del Estado y si nosotros queremos vincular
la educación con la vocación regional, incluso vaya a alinearla con la vocación productiva del país, requerimos una mayor intervención de los maestros en la asignatura, en los currícula. Muchas gracias candidata. Por México Evalúa, Marco Fernández hace uso de la palabra en este mismo eje de currícula y metodología. Por favor, Marco. Muy buenos días, candidata. La pregunta es, dado que ninguno de los programas de tecnología en la educación ha demostrado tener un impacto en el aprendizaje de los niños y de las niñas en nuestro país, ¿qué cambiaría usted y por qué de la tecnología? No hay evidencia de su impacto en el aprendizaje. Y la otra pregunta es, ¿qué haría usted para que los alumnos pudieran todos ellos aprender inglés? Bueno, entonces en las dos vertientes, que es tecnología y por otra parte inglés. La verdad es que la tecnología y la información en las comunicaciones, pues digamos, las TIC son muy importantes en el tema educativo, pero se empezó muy mal. Se empezó entregando iPads, empezó entregando tablets y eso no tiene ningún sentido. Y yo se los digo porque, por ejemplo, la presidenta municipal de Xochimilco, Puebla, decía es que no le ha servido de nada, los papás no entienden la tecnología, los maestros no entienden la tecnología y solo los tengo en la plaza porque tienen internet abierto, entrando a cualquier cantidad de cosas excepto a la parte educativa. Entonces, regalar las computadoras, regalar los tablets, independientemente de lo que en términos de corrupción seguramente significó, no sirvió de nada, porque la vinculación tiene que ser completa. Si tú llegas con computadoras nuevas a una escuela y no llegas con la capacitación a quienes, a los maestros y a los niños, y perdonen, también a los papás, es que no puede, tenemos que cerrar esa brecha tecnológica entre una generación y otra, cerrar hasta donde sea necesario, si no necesitamos saber que sepan los papás igual que los hijos, pero por lo menos que vean en ello un instrumento educativo que les permite incluso a los papás entrar también a esta modernización de la tecnología. Pero se empezó totalmente al revés. Mi impresión es que se empezó con un negocio a través de la entrega de tablets. Y tiene que ir acompañado de una manera integral. Entonces, si vas a entregar esa tecnología, tienes que acompañarlo de capacitación a los maestros, de capacitación también a los padres de familia. Y en algunos lugares donde la escuela es como el centro de una comunidad pequeña, pues debe ser completa la capacitación. Segundo, no hay infraestructura de tecnología. Miren, hace poco fui en Oaxaca, en Santa María Tzopan, me decía un joven de 15 años de tercero de secundaria, señora, hay 14 computadoras para 120 alumnos y no hay internet más que de 1 a 2 de la tarde. Ese niño ya se sabe con oportunidades negadas, se sabe más con oportunidades negadas, está más consciente de eso que su propia mamá o su papá. Ese drama pues no te permite llevar las TICs en realidad al sistema educativo. Y ya se me está juntando el tiempo de lo anterior, déjenmelo tomar. Y el otro, el tema del inglés. No vamos a llegar con inglés si no hay maestros suficientes para dar clases de inglés. Y no vamos a llegar a dar un buen inglés si las normales no han sido motivo realmente de una actualización de la reforma educativa y de un currículum y de un modelo educativo que requiera el inglés. Y el inglés, en la medida que lo vamos metiendo, por lo menos démosle orientación. Si es en Oaxaca, en el sureste y tenemos vocación turística, bueno, que ese inglés sea clarísimo desde primaria hasta preparatorio, bachilleratos o técnicas. Si estamos en el Bajío, bueno, el inglés por lo menos de industria automotriz. Si estamos en Querétaro, el de aeroespacial. Si estamos en la frontera, pues el inglés correspondiente. Pero necesitamos realmente un modelo de cómo impartir el inglés hacia los niños y por supuesto en las normales, por favor, porque así de la nada no va a llegar el inglés.
Entonces, sí tecnología con formación y capacitación. Absoluta, vaya, tecnología con formación y capacitación. Si no, pues no va a llegar la tecnología para lo que queremos, llegará para cosas que quizás ni queremos. E inglés desde las normales. Para Desde, tener. a partir de las normales genera la planeación. Ahora no tenemos que esperar, así es que lo que tengas conforme vaya pasando el tiempo, por lo menos un inglés vinculado a la vocación económica de la región. Muchas gracias, gracias Margarita. El tema de la evaluación y el logro educativo, tal vez uno de los temas más sensibles del sistema educativo nacional, ¿no es cierto? A nombre de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García. Gracias, candidata. ¿Qué acciones de política pública llevarán a cabo para lograr que las evaluaciones se vinculen con la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Muy bien. ¿Qué les parece si yo les mando por escrito lo que les contesté y me contesté? Sí, mejor. Sí, perfecto, que no sí. me estorbe el asunto. Bueno, primero, no mintamos. Si hay evaluación en la Constitución, en la ley, hagámosla sin mentiras, sin que nos dé pena. Es absurdo que una evaluación que además ya estaba, ya se había hecho lo más difícil, que era implementarla. De repente, pues se echaron para atrás en medio de lo que genera además una expresión de debilidad de Estado. Se echan para atrás, acaban haciendo la potestativa, acaban haciéndola ahora en el colmo, pues un muestreo, que la verdad a mí me parece absurdo. Es como si las votaciones las dijéramos, bueno, las elecciones salen carísimas, entonces vamos a hacer un muestreo. Pues no, ¿verdad? No, en realidad estamos hablando de los alumnos y tenemos que ver la prueba, la evaluación, no como un instrumento de castigo, ni siquiera de premio. Es un instrumento pues, realmente de mejora educativa para todos. Yo soy maestra, soy hija de maestros y hasta nieta de maestros. Y no tenemos algo más objetivo que un examen. Entonces, para un maestro que le hagan un examen no debe ser algo fuera de lo normal. Al contrario, es algo de todos los días. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que es todo este servicio de asistencia técnica que sí se prometió en la reforma, no se ha tenido. Y yo sí les pido, y así lo veré, los maestros no son la contraparte. Los maestros son una parte fundamental del sistema educativo. Así lo vio Vasconcelos, además, que es el creador de la Secretaría de Educación Pública. Eso es un maestro. Entonces, yo no quiero cascadas de premios y castigos y discrecionalidades, a lo que además se prestó el tema de la muestra. Lo hacemos para todos y lo vinculamos. ¿Y qué otra manera tiene una mamá que trabaja todos los días si no es que meterse en enlace o planea y ver cómo están los maestros de sus hijos? Es también un sentido de transparencia, de participación. ¿Qué tenemos que hacer? Acompaña a los maestros. Conozco a los maestros. Nosotros queremos a nuestros alumnos casi como si fueran nuestros hijos. En algunos casos hasta se portan mejor. Pero vaya, todo maestro quiere, en su inmensa mayoría, quiere ser lo mejor para sus alumnos. Les diría que hasta los manipulados por López Obrador. Pero sí quieren ser buenos maestros. Y tenemos que, la prueba ayuda a eso, es también un instrumento personal. Y es fundamental vincularlo para el programa y vincularlo para la competencia y sí vincularlo para incentivos. Pero desde luego tenemos que acompañarlos para tener toda la autoridad moral para decir, tú no puedes, que venga este otro. ¿De llegar a la presidencia se mantendrá la evaluación docente? Sí, pero de veras no lo que tienen ahorita. No está. No, apliquémosla bien y apliquémosla a todos si creemos en ella, y yo creo en ella. Ahora, la evaluación no es solo, como te digo, para castigar o premiar, la evaluación es para que te vincule, como le decía aquí la Unión de Padres de Familia, vincúlalo a todo el modelo educativo y que sirva para mayor calidad. Si no, pues nada más es un instrumento de poder y así no se debe ver. En el tema de inclusión y equidad, pues desequilibrio grave que tenemos
entre escuelas rurales y escuelas urbanas, entre escuelas en comunidades pequeñas y en grandes ciudades. En representación de Únete, por favor, el señor Prida. Buenos días. No sabemos qué opina el candidato López Obrador porque no vino, es el ausente, pero Margarita, gracias por atender al llamado de la sociedad civil. ¿Cuáles serán las principales acciones que tomarás para reducir las brechas educativas y hacer el sistema más incluyente? ¿Qué propones para atender el abandono escolar en la educación media superior? A ver, la primera, ¿cómo veo la educación? La educación, desde luego, es un derecho, es un derecho natural, es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y que se pongan todas las condiciones para que este derecho pues accedan todos los mexicanos o todas las personas. Lo que pasa es que este derecho se anula cuando hay estas diferencias. Yo hace tiempo vi un estudio que decía que las escuelas de Guanajuato, de Aguascalientes, tenían el nivel de Bélgica y de Holanda, pero las de Chiapas y Oaxaca y Guerrero, pues las del Congo. Esas diferencias en nuestro país nos explican toda la desigualdad, pero también, además de ser síntoma, también son reflejo y consecuencia de la desigualdad. Y yo quiero ver a la educación a través de un México solidario que desde luego prefiera a los que menos tienen y al mismo tiempo una educación desde el punto de vista económico. Quiero una educación que sirva, y no solo de calidad, sino además que ésta sirva. Y por eso la infraestructura, hay un censo que por ahí hacen bastante bueno de maestros de escuelas, de qué es lo que falta, y en el censo pues salimos muy reprobados como país de esas diferencias. Entonces habría dos cosas. Primero, la infraestructura física, que haría por un lado un esfuerzo en hacer una mayor concentración de las escuelas, porque creo que están muy dispersas y que la efectividad del gasto no ayude nada ahí, pero haría una infraestructura física elemental, obviamente priorizada para las escuelas que menos se tienen. Y con elemental, ustedes lo saben porque son organizaciones que conozco, están ahí en las escuelas, drenaje, que no se les inunde, que tengan mesas, bancos, que en el aula de cómputo haya computadoras, que en la biblioteca haya pues libros. Esa es infraestructura física en donde deberíamos ir escuela por escuela y también en presupuesto base cero, pues revisar cuál escuela la podemos concentrar en otra. La otra es la infraestructura tecnológica, que es lo que decía. Ahora es una infraestructura tecnológica todo el país, pero es increíble que una escuela que está a 25 minutos de una capital no tenga internet. Es increíble. Ahora, también el país no está conectado, pero sí requerimos de poner internet en todas las escuelas. Sí, en todas las escuelas. Deberíamos conectarlo completo. Y hay enorme rezago en términos tecnológicos. Por eso regalar computadoras, pues bueno, no sirvió de nada, ¿no? Entonces, eso por una parte, la infraestructura física, la infraestructura tecnológica y la preferencia a las rurales y a las indígenas. El 96% de las escuelas que tienen relación directa con las comunidades indígenas no tienen lo más elemental. Y yo propongo en sentido general intervenir cada comunidad indígena, pues serán a lo mucho 68, de acuerdo a las lenguas que hay, toda la educación, toda la administración pública y por supuesto la parte educativa. Los rezagos. Las becas. Me voy a tomar el minuto que me pusieron respecto a tu pregunta. Los rezagos. Es decir, esa es una intervención que tenemos que hacer quirúrgica. ¿Dónde están los rezagos? Lo sabemos, están como 600,000 al año, más o menos deben estar en rezago, el 13% debe estar más o menos en ello. ¿Cómo atacarlo? Las becas no están sirviendo para evitar el abandono. Entonces, de entrada, las becas son para otra cosa. Entonces, para que estudien los mejores, para que tomes un talento y lo lleves hasta adelante. Las becas
en las comunidades indígenas es fundamental, en las zonas rurales. El abandono de la escuela es más complejo que solo un tema de dinero respecto al estudiante. Entonces no hay que intervenir en el momento del abandono, sino previamente. Y para ello sí requerimos una intervención profesional de las propias organizaciones sociales, es decir, en qué escuelas está pasando que en tercero de secundaria, en segundo de secundaria me están abandonando la escuela por estar hacia afuera. La intervención tiene que ser focalizada y no es lo mismo el abandono de la preparatoria en Ciudad Juárez que en Guanajuato o que en Nayarit. Necesitamos focalizado tener una política directa y para ello casi diría como una terapia escolar focalizada en cada una de las secundarias. ¿Qué está pasando afuera que está ofreciendo mejorar la vida de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes? ¿O qué está pasando adentro de la escuela que los está expulsando? Por ahí tendríamos que trabajar. Muchas gracias, candidata. Este tema a continuación es tal vez uno de los más delicados y sensibles. Apuntabas ya en este sentido de la tecnología y del inglés, formación y capacitación, profesionalización docente, en la voz de David Calderón de Mexicanos Primero. Candidata, ¿qué haría para mejorar la formación inicial y continua de maestras y maestros y qué cambios le haría, si fuera el caso, a la ley del servicio profesional docente? Bueno, primero hablaría mucho más de evaluación, de retroalimentación con los maestros y por supuesto de seguimiento. Es decir, hay una parte de la reforma educativa que es un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que hay que fortalecerlo en presupuesto, en autonomía, por favor, en autonomía, y que eso para mí, digamos, un gran adelanto que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que sea claro en qué es calidad educativa, cómo tenemos que trabajar con los maestros. Eso, concederle toda la autonomía y vencer todas las tentaciones de un poder ejecutivo que se mete en la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces hay que fortalecerlo completito. Ahora, el otro problema que yo le vi a la ley es que toca poco las normales. Es decir, la reforma educativa parte ya de los maestros sin haber podido intervenir en las normales, lo digo por las públicas y las privadas, sino partió de que ya estaban los maestros y que salían y qué hacemos con ellos, cómo los examinamos, cómo los metemos, cómo los obligamos al modelo educativo. Y la verdad es que no volteamos a ver a las normales. ¿Qué es lo que necesitamos meterles también? La infraestructura, tenemos que conectarlas con la vocación y por supuesto con la profesionalización de lo que necesitamos. Honestamente, dejar una Secretaría de Educación Pública con menos presupuesto, con un modelo educativo que pues ahí se decidió y ahí se dejó, y pensar que en 2 semanas quien salga de la normal lo va a tomar por un taller pues, casi económico, pues bueno, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y yo, por favor, siempre he pedido, los maestros son parte del sistema circulatorio, el corazón es el estudiante, pero el sistema circulatorio, si no trabajamos con ellos directamente, no sale. Entonces, pues, necesitamos darle su reforma o aplicar la reforma o actualizarla en las normales públicas y privadas, que creo que es importante que hagamos la relación directa, conectarlas con la vocación y obviamente con un modelo educativo. Y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que a mí es un instituto autónomo fundamental, hay que fortalecerlo tanto en su presupuesto como en su propia autonomía. ¿Qué hacemos, Margarita, con los que no quieren? Porque hay unos en el país que no quieren. Ahí está la coordinadora y la sección 22 en Oaxaca, hay algunos segmentos del CENTE reacios. ¿Qué hacemos con esos segmentos reacios a la reforma? Ese es uno de los problemas de la politización de la educación,
que ha sido el drama de nuestro país. Por muchos años tenía que autorizar el sindicato al secretario de Educación. Por muchos años también un líder sindical podía pasar a ser ministro de la Corte. Por muchos años era una cuota y claro, las consecuencias es que ahora pues, también se politizan las luchas. El Estado de Derecho es también una manera de educar y la aplicación de la ley, que no se tuvo tantos problemas antes con la coordinadora, ahora se tiene Porque estaba controlada, ¿no? Es decir, parte es porque estaba controlada y parte porque sabían que les estaban aplicando la ley. El día que se las dejaron de aplicar, el día que daba igual tener un examen que no tenerlo, el día que da igual a obedecer que no obedecer, pues el día que da igual que vayas a la escuela o no vayas a la escuela, el día que da igual que des clase, que no des clase, pues entonces le concediste el poder ni siquiera al maestro, sino a los líderes. Y también hay que exigir responsabilidades de los liderazgos políticos. No es justo, no es justo, al final los que pagan son los niños y las niñas. Es que miren a la mamá que llega a una escuela con un hijo y está cerrada. Es que a ellos hay que voltear a ver la angustia de una mamá, la angustia de un papá que sabe que su hijo está en las calles y él está trabajando 10 horas, 12 horas, porque hubo alguien que no está en la escuela. Y tenemos que cambiar la conversación. En lo que tienen en sus manos los maestros son niños, niñas, es el futuro del país, es la vida también de las personas. Entonces sí hay que exigir responsabilidad, perdonen, no debe dar igual que haces si estás de acuerdo con quienes no, con la coordinadora o no. pues los corremos, al que falte y que no trabaje, lo damos de baja. Es ¿Qué decir, hacemos con eso? Lo que sí tienes que hacer es aplicar la ley. Tú acompaña a los maestros, da toda la autoridad y aplica la ley, pero sí acompaña a los maestros. Lo que no se vale, un poco el reclamo de los maestros es eso. Si había un servicio de asistencia técnica, pues se debió haber trabajado en ello. Es decir, formación, capacitación. Es decir, tú formas, capacitas, das oportunidades, pero aplicas la ley. La verdad es que en el momento en que se dieron cuenta que no se iba a aplicar la ley, esto se complicó. Porque cuando pensaban que se aplicaba, iban a clase y hacían sus exámenes. Pero también nuestro país necesita un gobierno valiente. Nuestros niños necesitan un gobierno valiente. Las escuelas necesitan un gobierno valiente. Y yo he visto maestros, los maestros que dieron la cara, que los rasparon y demás, espero que el Estado los haya acompañado y no los haya abandonado en la anécdota. Muchas gracias, candidata. El tema del gasto educativo y la transparencia, otro de esos espacios no solamente de debate, de controversia, sino de enorme mejoramiento. A favor de lo mejor, Francisco González, por favor. Gracias, Margarita, bienvenida. Con respecto a este tema grave, ¿no? El gasto educativo que se supone eficaz y honesto, ¿qué mecanismos de transparencia implementarías para garantizar un buen uso del gasto público educativo? Bueno, desde luego la transparencia, que por aquí está Alexandra Zapata, que en eso creo que es especialista en los temas además educativos y la transparencia. Desde luego la transparencia es un aliado en términos de evitar la corrupción, pero también de eficacia de los programas y de eficacia del gasto público. Entonces, la verdad es que yo aspiro a tener un gobierno abierto, totalmente digitalizado, en donde cada uno vea el peso que da en impuestos a dónde se va. Entonces, por supuesto, absoluta transparencia. Habría dos, tres lugares en los que aplicaría presupuesto base cero inmediatamente. Uno sería en educación, otro en desarrollo social y otro en salud. Presupuesto base cero significaría que revisas todos los programas y aplicarías una evaluación de si sirve o no sirve y hasta dónde y cuál es lo que… Y bueno, igual nos encontraremos que en toda esta infraestructura lo que necesitamos es juntar varios programas que se dedican a la infraestructura y que a lo mejor ahí se está desperdiciando cualquier cantidad de dinero y tener solo una instancia para la infraestructura de las escuelas y orientadas a las que menos tienen.
La otra del presupuesto base cero, también cada uno de los programas, que hay muchísimos que habría que revisarlos. Y yo sería implacable contra los corruptos que hacen que las computadoras no lleguen a las escuelas, que las escuelas no se reconstruyan después de los sismos. Implacable, ¿eh? Que toque un peso de la educación y lo desvíe para otro lado. Margarita, gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus metas en relación a la mejora de la infraestructura escolar y cómo proponen lograrlas? Muchas gracias. Bueno, todas las escuelas, todas con infraestructura tecnológica, lo podemos lograr. Además, ustedes lo saben. La verdad me recargaría mucho en ustedes. Son los que conocen las escuelas, los que saben la tecnología que se necesita, son los que además se van a quedar trabajando. Si los expertos son en gran parte la sociedad, así es que la sociedad civil organizada, que saben perfectamente dónde está faltando esa infraestructura, tanto la física como la tecnológica. Entonces, desde luego, los consejos de participación, que para mí ha sido un gran adelanto y que pues de hecho ahí están y deberíamos de promoverlo mucho más, pues también tienen que intervenir en las necesidades de la propia infraestructura. Una vez en Tilzapotla, yo tenía un programa de niños migrantes no acompañados y para que los niños dejaran de migrar se empezaron a arreglar preparatorias, porque el niño de primaria veía la preparatoria y decía, está más padre quedarse aquí. La mamá que estaba en Estados Unidos veía la preparatoria y decía, mejor déjenmelo aquí. Entonces, lo que logramos en algunas, sobre todo escuelas comunitarias, que son mixtas, que este es otro tema, las escuelas comunitarias abandonadas por el Estado, y que son muy buenas, lo que se hizo es que una infraestructura como una cancha de básquetbol, que creo que también en las preguntas faltó deporte y cultura, por ejemplo, una cancha de básquetbol se permitiera que los sábados y domingos se abriera a la comunidad. Entonces haces a la comunidad parte de la escuela y al mismo tiempo un bien lo generas para allá. La integras. Sí, la alternas. Entonces, en algunas ocasiones podríamos mejorar la infraestructura de acuerdo con la propia comunidad para que también sea un servicio hacia afuera y genera una vinculación mayor de papás, de sociedad, con respecto a la escuela. Y la otra, qué difícil es ayudar a una escuela, ¿eh? Qué difícil es ayudar a una escuela. Tienes que pasar por no sé qué, tienes que ponerse de acuerdo allá, para eso sí no sé por qué hay tanta transparencia o tanto sello, ¿no? Pero la verdad es muy difícil ayudar a una escuela, es muy difícil lograr que se haga un edificio, que se haga un salón, que se arregle tal, si vas de la parte privada. Y la verdad esto es subsidiario, todo lo que pueda hacer la sociedad, pues que se haga y el Estado ponga las condiciones, y en lo que sea necesario que intervenga el Estado. En este ejercicio implacable del que hablabas hace un momento, en este ejercicio implacable, el sindicato y el Estado han construido esta connivencia perversa en muchos sentidos y por muchas décadas. Casi todos, por lo menos. No es una cosa reciente. Si llegas a la presidencia, ¿qué pasará con los dineros que los gobiernos y el Estado le entregan a los sindicatos? Pues es un asunto de transparencia, ya la Ley Federal del Trabajo, y ahí se coló un artículo que puede ayudar. Yo quiero yo soy formada, digamos, en doctrina social de la Iglesia, y claro que para mí los sindicatos son importantes como organizaciones intermedias, pero requieren de cosas muy básicas, de libertad de quienes se suman a los sindicatos. Es decir, tiene que ser un tema de libertad el integrarte al sindicato, tiene que haber respeto en las tomas de decisiones
y por tratarse de unas organizaciones intermedias, la mejor manera de protegerlas es pedirle toda la transparencia. Y otra vez, si un líder sindical acaba de senador, después de hacer todo eso, pues realmente es un ejemplo terrible. Y es revolver todo. Entonces no le estamos, desgraciadamente en nuestro país, por esos abusos del dinero público, en donde acabas comprando con el dinero de todos la voluntad de un sindicato, pues bueno, por eso ha sido perverso en todos los sindicatos, que los sindicatos sean sindicatos y no un instrumento de Política abuso de partidista. poder y de política partidista y de clientelismo, y que el gobierno sea gobierno y le toque aplicar la ley. Entonces, estoy a gracias. favor de los sindicatos, pero que sean sindicatos de verdad, libres y respetuosos de sus agremiados. En materia de gestión escolar, Enseña por México, Eric Ramírez tiene la palabra. Gracias. Candidata, ¿cuáles son sus prioridades para mejorar la gestión en las escuelas y cuáles serán sus estrategias para implementarlas? Las prioridades en las escuelas. ¿Cuáles son sus prioridades para mejorar La gestión. la gestión en las escuelas? Bueno, mi prioridad, por un lado, la inclusión. Sí, yo quiero decirles que la inclusión para mí es fundamental. No podemos vivir en estas diferencias. No puede decirle a un niño con discapacidad que tiene derecho a la educación y que no pueda ni siquiera entrar a su salón de clase. La inclusión significa también poner los instrumentos necesarios para que todos sepamos que tenemos que incluir a los demás. El sistema braille o el sistema de lenguaje de señas debería estar, aunque no hubiera alguien que lo usara. Debería estar para recordarnos que tenemos que incluir. Y para mí es muy importante la inclusión. La otra, el cierre de brechas de desigualdad. Sin duda alguna es importante en infraestructura educativa, en calidad educativa, desde luego, y también la búsqueda de talentos. Entonces sería, desde luego, inclusión, cerrar las brechas de desigualdad y una educación que sirva. Es decir, un niño de secundaria de verdad sí está pensando en qué va a ser de grande, ¿eh? Y si no siente que la escuela le sirve, si en la adolescencia, en la secundaria descubre que aprende más afuera que adentro, se nos va a ir. Y entonces la calidad sí tiene que ser suficiente para que sienta que ahí aprende mucho más que hacia afuera. No sé si a eso exactamente se refería. El tema de la participación social, tú hacías mención de esto hace un momento. ¿Quieres agregar? Y la propia gestión, la participación social en los consejos sociales, en los consejos de participación social. Yo insisto que no se le ha dado el… Déjame ahí nada más porque aquí hay una pregunta exactamente, que es de Fundación Banorte, ¿no es cierto? Hola, Pilar Alonso de Fundación Banorte, y justo es esa pregunta. ¿Qué estrategia implementarán para fortalecer la participación activa de las familias en los procesos educativos? Bueno, por un lado, hay cosas que sirven en general, como lo que les decía, compartir algunos bienes de la escuela que sean bienes públicos, ¿no? La otra, en los consejos de participación social sí deberían darle seguimiento, realmente seguimiento, en qué es lo que se está haciendo, quiénes están participando, qué es lo que falta. Y partir de una realidad, es muy difícil en las ciudades que los papás, tenemos que encontrar la manera tecnológica de que los papás intervengan en los consejos de participación social. Es un país que está exigiéndole a los adultos un trabajo fuera de lo normal en el mundo. Está exigiendo que estén 10 horas, está exigiendo que estén 12 horas, y de ahí a participar en el consejo de la escuela sí es prácticamente muy difícil. imposible. Es prácticamente imposible, es tiempo totalmente cansado, es tiempo angustiado, y para colmo pues llegas y además se queja el maestro, ¿no? Ahora yo soy maestra y como alguna vez decía mi mamá, ¿no? Es mejor una escuela donde no haya papás. Entonces la
La verdad es que no, que los maestros digan es mejor una escuela que haya papás y los papás digan pues muy bien que los maestros sean estos maestros. Entonces tenemos que buscar que los consejos de participación sean no una manera de exigir nada más, sino una manera de participar en la escuela. Ahora, la escuela tiene que estar complementada con la casa, sí, tenemos que hacer un esfuerzo ahí, en vincular la vida familiar, la vida del hogar con las escuelas, y la vida social de una comunidad tiene que estar vinculada. La escuela puede ser el centro, pues hasta de pacificación. O sea, sí queremos papás en las escuelas. Sí, queremos papás. Y tenemos que meter también la tecnología necesaria para que estén presentes. Ahora, también eso significa planeación. Si a una mamá le dices que, si yo por ejemplo estuve con cocineras y con meseras, el problema de ellas también era que llegaban a la escuela y decían, hay junta, es que le están citando. ¿Qué hace una mamá? Pues no va y no se entera, y además la regañan y luego regañan a la pobre alumna. A ver, las mamás y los papás estamos fuera trabajando. Entonces, sí, ¿qué se necesita? No debe haber ninguna junta salvo la mera extraordinaria que no esté planeada, que no esté avisada, que permita decirle a alguien, un empleador, tengo junta Pedir tal permiso. día. Y por favor, eso de los viernes primeros de mes. Pues a ver si nos hacen el favor a las mamás de no decir, pero bueno, ya nada más fue una queja coyuntural. Pero bueno, otra vez ya vuelvo a lo serio, digamos, no debe haber una junta de papás de participación en la familia sin haber estado planeada, salvo que sea pues realmente extraordinaria. Entonces sí, pero lo extraordinario que sea extraordinario. Entonces la escuela tiene que partir que los papás, que las mamás estamos fuera, por lo menos en las zonas urbanas. Muchas gracias, candidata. El eje temático relacionado con gobernanza y liderazgo en el sistema educativo, compleja red de decisiones y poderes entre el federal y los estados, y qué le toca a cada quien. Por parte del Compromiso Social, Calidad Educativa, don Raúl Medina Mora. Muy buenos días, licenciada Margarita Zavala. ¿Qué acciones específicas de política pública tomarán para fortalecer el compromiso y las capacidades de las autoridades locales para que puedan cumplir con su responsabilidad? Bueno, parte de la gobernanza es que tenga claro los ciudadanos qué le toca a cada quien. Y si ahí hay un artículo, el 13 creo que de la ley, que dice que la federación y los estados, todas las capacidades que tienen los estados. Y hay que exigirle a los estados que la cumplan, que la lleven a cabo. Y los consejos de participación social, las normales mismas, deberían tener clarísimo qué le toca a qué autoridad. Y si nosotros queremos vincular el proceso educativo al proceso económico, al crecimiento económico, sí nos tenemos que recargar mucho más en los estados, en la flexibilización de los currícula, en la participación de la sociedad civil, en la participación de los padres para tener escuelas que realmente sirvan y estén bien alineadas. Entonces, la gobernanza también es que sea claro qué le toca a quién, y me parece que lo podemos lograr. Sin duda, nada más que todos tienen que saber qué le toca a la federación, qué le toca a los estados y qué capacidades tienen los estados. Los estados como, creo que fue Puebla, Jalisco, que decidieron tomar en sus manos pues la aplicación de ese artículo, están saliendo mucho mejor evaluados que todos los demás. Y entonces la gobernanza es transparencia en qué le toca a quién, pero que los otros asuman, por supuesto, su autoridad, su responsabilidad. Hablabas al principio del fortalecimiento del INEE, del Instituto Nacional Fundamental de Evaluación Educativa. A ese respecto, de Suma por la Educación, Francisco Landero, por favor. Gracias. Margarita, ¿qué harás para que los gobiernos federales y estatales apliquen las recomendaciones que periódicamente emite el INEE? Pues es que le tenemos que dar a este Instituto Nacional de Evaluación Educativa pues la fuerza de publicidad y la fuerza de autoridad moral en la materia.
Es decir, la clave de ese tipo de recomendaciones es como las de los ombudsman y las comisiones nacionales de derechos humanos. Si hay autonomía, si hay profesionalismo, si hay claridad, no obedecer una recomendación puede implicar un reclamo social, un reclamo de los padres, un reclamo de las organizaciones, un reclamo de los maestros. A mí sí, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que están haciendo yo creo que un esfuerzo fundamental, lo tenemos que poner en el centro de lo que sigue en temas educativos, sin duda alguna. Ahora, tiene que ser claro el INE qué es lo que considera calidad educativa, cuál es su recomendación, en qué consiste, las propuestas de currícula, pero le tenemos que dar fuerza, pues fuerza moral en términos técnicos y también en términos de lo que significaría una autoridad que está vigilando, la SEP misma que esté vigilando que lo del INE pues se esté llevando a cabo y que sean esos los criterios hasta para calificar los modelos educativos y las escuelas. Tenemos que pasar de esta reforma a los incentivos correctos para que se lleven esas recomendaciones. Bajo resultados, que también es parte de la gestión escolar. Tú tienes un resultado, yo te doy este incentivo. Tú cumples esta recomendación, tiene que ir acompañada con incentivos al respecto, presupuestales, muchas cosas que podrían ir acompañados. Presupuestales, de programas sociales, de transporte, muchas cosas que pueden ir alrededor, siempre y cuando pongas los incentivos correctos. Si nada más va a ser recomendación y no hay incentivo, pues bueno, digamos, también hay que saber que hay naturaleza humana, ¿no? Entonces también es importante generar los incentivos ahí para que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por lo menos al principio, genere esa vinculación moral que a veces es mucho más importante que la legal. Estamos llegando al final, Margarita. Yo te pediría una reflexión tomando en cuenta la presencia de tantas organizaciones de la sociedad civil. En el caso de que la reforma educativa en el futuro en este país o este curso de avance en materia de educación, de reforma, de formación docente, de institucionalizar un sistema que mejore los contenidos y la calidad de los maestros, estuviese en riesgo. Está en riesgo. ¿Qué debiera hacer la sociedad civil y las organizaciones presentes? Y ya con eso. Y tus conclusiones, por supuesto. Bueno, primero pues muchísimas gracias. Decirles que yo valoro enormemente lo que han hecho. Que yo soy maestra y al final de cuentas, más allá de todas las grillas, todos sabemos, los que han sido maestros, que uno cierra la puerta del salón y está sus alumnos y el maestro. Y uno manda en sus aulas y uno mira a sus alumnos y ve sus futuros y sabe muy bien que la realización de los sueños de ellos pasa con ellos, con esos sueños realizados se construye nuestro país. Entonces no lo suelten, no suelten la educación. Si es necesario prepararse para la resistencia, pues prepárense, porque siempre la tendrán independientemente de quién gana. Es fundamental que nosotros digamos dónde están los bienes públicos. Es que hay que decirle a los papás en qué consiste esa reforma, al propio maestro, uno por uno si es necesario, lo podemos hacer, en qué consiste la calidad educativa, qué le cambia a sus alumnos que no le cambió a él, a ese maestro o a esa maestra. Si nosotros habláramos directamente con un maestro y lo hiciéramos ver a sus alumnos, las cosas cambiarían. Y no dejemos que las cosas se pongan en riesgo. Al final de cuentas, el Estado depende de sus ciudadanos, de nadie más. Depende de la voluntad de los ciudadanos. Y ustedes han visto milagros escolares. Yo he visto una ciudad que ha pasado de ser una de las ciudades más violentas del país, pasó a ser una ciudad pues tranquila o con los niveles normales. Le he visto cómo cuando interviene la sociedad civil cambia todo. Lo vi en Ciudad Juárez,
que por supuesto era un tema también educativo porque había solo 2 preparatorias y era un abandono escolar obligado. Pero la sociedad civil se reconstruyó el tejido social, lo empezó a hacer a través de la educación. Y no permitan que los logros educativos se ven a muchos años. No es cierto, se ven en un año. Si ustedes han tenido un salón de clases y ese salón de clases le meten motivación y el maestro enseña con deleite, ese salón de clase, esos alumnos les cambian la vida. Y todos traigan a su mente el maestro que les cambió la vida, el maestro que fue fundamental para ustedes, que les hizo escoger una carrera. No es cierto, los logros educativos pueden verse inmediatamente. Sí, nos olvidamos de muchas cosas o nos olvidamos de la grilla de la politización y nos dedicamos a sostener lo que ya hemos logrado. Han hecho mucho. Y no solo por el tema educativo, por el país. Y a partir de hoy, independientemente de la coyuntura, pensemos que el 2 de julio nos vamos a amanecer todos. Y para eso tenemos que estar todos preparados. Todos en favor de los niños, de las niñas, de los estudiantes y de los maestros que construyen el futuro con sus alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Perfecto. ¿Te quieres despedir de...? Dices que muevan redes, ¿no? Sí, de este lado. Después ya entregué tu documento. No, tu documento, porque va a ser publicado, ¿lo recuerdas? Sí, claro que sí. Ah, sí. Despedimos, si son tan amables, a la candidata Margarita Zavala, candidata independiente a la República Mexicana. Muchas gracias, Margarita. Gracias por tu presencia. No se muevan de sus lugares, por favor, nos quedamos donde estamos para continuar con la agenda. Acompañamos a la candidata. Muchas gracias, Margarita Zavala, muchas gracias. Señoras y señores, por favor tomen asiento, si son tan gentiles. Tomamos asiento, por favor, si son tan amables, gracias. Los invitamos a hacer comentarios en redes, en sus propias redes o en el sitio de 10 por la Educación para difundir y promover los contenidos que aquí se expresan. Les voy a pedir a los señores representantes de la sociedad civil, si son tan amables, si podemos tomar asiento, por favor. Tenemos micrófonos aquí arriba. Yo expliqué al inicio de la jornada esta mañana que teníamos 10 por la Educación. Había generado invitaciones a los 5 candidatos a la presidencia de la República. 4 de ellos, 2 han estado ya aquí y 2